California, y me dio más miedo. Y a su esposo, director de investigaciones históricas, Dios mío santo, y hace tantos tesoros que han de estar por ahí escondidos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a entrar, con mucho gusto, con mucho cariño, ¿verdad? Voy a hablarles de el Papa Francisco. Permítanme primero una introducción. Los primeros papas, ¿quiénes son? Sucesores del apóstol San Pedro. La Iglesia Católica, Jesucristo nuestro Señor, la funda en el Imperio Romano, bajo el reinado del segundo emperador. El primero fue Augusto, cuando nace nuestro Señor, en la paz de Augusto, cuando todo el orbe de la tierra estaba tranquilo, no había guerras. Se cerró el templo del dios de la guerra, el dios Jano, de donde viene el mes de enero, Januarius, el Janiculum, es el monte por donde todas las invasiones llegaban a Roma, y era la puerta de Roma. Nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Tiberio, utiliza categorías, así se dice ahora, ¿verdad? O sea, nociones jurídicas romanas. La doctora me va a permitir alguna excursión, ¿verdad? En las fuentes antes de Justiniano, tenemos nosotros que el derecho romano se conservó por ser algo viviente, y la Iglesia lo encarnó, y de la Iglesia el canónico se considera una fuente del derecho mexicano, el derecho canónico, vehículo de todo lo que hizo el emperador Justiniano en esas compilaciones del Corpus Juris Civilis, el digesto o pandectas. Pandecta significa recibe todo, pandejo, suena feo, pero es la misma raíz, el que recibe todo, ¿verdad? Ya tiene que se tomaron todos los dichos, aforismos, máximas, que eran normas de derecho en todo el Imperio Romano, y se hicieron las instituciones, o sea, manuales de estudio para los estudiantes de derecho, que la academia estaba en lo que es ahora Beirut, capital del Líbano. Después vinieron pues el Código de Justiniano y las leyes nuevas. Todo ese acervo refleja la época de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, está hablando en categorías de derecho romano. Y así San Pedro, en virtud de este sistema que Dios nuestro Señor escogió, adoptó para su iglesia, no se hizo obispo de Jerusalén, no señor. Se fue a la capital romana del Oriente. En ese entonces era Antioquía de Siria, que fue la capital de los reyes sucesores de Alejandro el Grande. Ahí en el río Orontes, en las montañas del Líbano, el Antilíbano, dos cordilleras, ¿verdad? Ahí asentó sus reales San Pedro, y estuvo cerca de 20 y tantos años organizando la circuncisión. ¿Qué significa eso? A los judíos convertidos al cristianismo, que hablaban lengua aramea, San Pedro los organiza en lo que ahora tenemos aquí en San Diego, por ejemplo, la iglesia caldea, la iglesia asiria. En San Diego está todo, la iglesia Malankar, la iglesia Malabar, la iglesia maronita, la iglesia siria. El patriarca de los sirios, Joseph Yunan III, se ordenó conmigo, fuimos compañeros. El obispo aquí de San Diego llamó, él fue compañero del padre Ackerman, de Monseñor Ackerman, ¿verdad? Y entonces todos ellos hablan arameo, y podemos decir que son como semilla los judíos convertidos a Jesucristo.
San Pedro los organiza, les da leyes, les da una liturgia. Recordemos en los días después de Pentecostés que son miles de sacerdotes del templo de Jerusalén que se convierten al cristianismo. De Antioquía, San Pedro manda sus lugartenientes. San Marcos, discípulo de San Pedro. San Pablo lo corrió por miedoso. Y entonces se fue con San Pedro y San Pedro lo transformó en el león de San Marcos. Y fue a Alejandría de Egipto, fundada también por Alejandro el Grande. Y de ahí se deriva el rito copto. Y más abajo, al sur, el rito abisinio o etiópico. Pero todos vienen de San Pedro. Su hermano, el Protóclitos, el primero que fue llamado, San Andrés, muere mártir en Bizancio, que después se llamará Constantinopla. Pero estamos aquí 250 años antes de que Constantino fundara lo que después fue la capital del Imperio Romano del Oriente. Entonces San Pedro organizó esa iglesia y la dejó en manos de San Ignacio Mártir, famosísimo, cuando dice dentibus ferarum molar ut fiat panis Christi, triticus Christi sum. Yo soy el trigo de Cristo, voy a ser molido por las dientes de las fieras para hacer el pan de Cristo. Y se va a San Pedro tranquilo. Pues ni tan tranquilo, es tiempo ya de Nerón, del emperador Nerón. Es interesante ver la sucesión de emperadores romanos. El primero, dije yo, fue Augusto, pero realmente el fundador del Imperio Romano es Julio César, no el boxeador, Julio César, ese grande general que conquista lo que es ahora Holanda, Bélgica, Francia, parte de Suiza y lo que fue el inicio de Inglaterra. Julio César ve que no puede llevarse adelante esa república romana con la democracia. La democracia sirve para contentar al pueblo, pero no sirve para gobernar. Si alguien me demuestra lo contrario, pues le quedaría muy agradecido, ¿verdad? Pero ojalá que lo demuestres con la verdad y no con la propaganda, ¿verdad? Qué bonita es idealmente la democracia, pero cuando se quiere hacer algo serio, Julio César tuvo que cruzar el Rubicón, era un río, y jugarse la suerte, y luchar contra Pompeyo el Grande, contra Marco Antonio, contra Bruto. El nombre no es una grosería, es un apellido, significa feo, Entonces se funda ese imperio romano. Augusto, Tiberio, después en esa misma familia de los Claudios, y llegamos a Claudio Nerón. Cuando yo era niño, a los perros aquí en Tijuana les ponían Nerón. No sé si alguien se acuerda, ¿verdad? Era una manera, ¿no? Y había otro nombre para los perros, ¿saben cuál? Sultán. ¿Por qué? Porque era el sultán de Constantinopla, enemigo de los cristianos. En la oración antiquísima que todavía se reza después del rosario, que los cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, ¿verdad? Y tomo, entre paréntesis, para iniciar ya el tema, dice, te pedimos, oigan bien, ahora sí, vamos a ver, silencio, silencio. Monseñor está muy chiqueado, estoy muy mal acostumbrado. Yo no tolero que hablen cuando estoy hablando. Le paso el micrófono, véngase, que quiera hablar aquí al micrófono, pero no hable, y si no, para afuera, y no, le regresas el boleto, Miren, dice, te pedimos del Papa. ¿Qué más dice? A ver, del Papa el mejor. ¿Cómo que eso? ¿Cómo que le pedimos a Dios que el Papa le atine al blanco? El mejor acierto es con una pistola derechito al blanco, ¿verdad? En medio de los dos ojos. Así dice un candidato independiente, ¿verdad? Que él cuando tira la pistola va derecho en medio de los dos ojos, ¿verdad?
pues él sabrá lo que hace, pero ojalá que sea cierto, ¿eh? Los de Jalisco decían, nunca se saca la pistola si no es para usarla, ¿verdad? Entonces no la saquemos, ¿no? Bueno, el acierto del Papa, o sea, que el Papa le atine, se lo pedimos a Dios, ¿verdad? Que los cristianos cautivos sean libres del cautiverio. Ahorita que está el Estado Islámico en todas partes, sintámonos orgullosos. Ninguno de los cristianos que han estado prisioneros ha cambiado su religión por el musulmanismo. Ninguno. Todos han muerto mártires, quemados vivos, ahogados en las albercas, crucificados, despedazados, explotados con bombas, pero no han renegado de Jesucristo. Entonces, San Pedro cumplió en Antioquía con los ritos orientales, gobernó la iglesia con autoridad, con firmeza, y pasó a Roma. En Roma encontramos también a San Pablo, encontramos otros apóstoles que fueron tal vez primero, pero llega San Pedro y él organiza lo que es ahora el rito romano, con una diferencia. Los ritos orientales, el rito de San Andrés, que es el rito bizantino, y los demás ritos de San Pedro, que así se llama la catedral aquí en el Cajón, se llama San Pedro y San Mari, ¿verdad? Mari fue un apóstol de los orientales, pero siempre San Pedro. Los ritos orientales son nacionales para una nación. Vayan con el obispo, con los sacerdotes de aquí del Cajón, que son orientales, y díganle, soy mexicano, me quiero casar. Te van a decir, váyase a cualquier parroquia, menos a esta. Aquí solamente atendemos a los arameos, a los caldeos, a los de Irak, nada más. Vete a una iglesia malancá y te van a decir, aquí únicamente atendemos a los de India, a los de lengua malayalam, aquí nada más a los de Kerala, porque son iglesias nacionales, no son iglesia imperial. La iglesia romana es imperial. ¿Cuál es la diferencia entre un imperio y un reino? Un emperador y un rey. El emperador está por encima. Es un solo emperador para todo el mundo. En cambio, los reyes son únicamente para su nación, no para otra nación. Por decirlo así, el rey de Inglaterra no se puede meter a España. El rey de Francia no tiene que ver nada con el rey de Alemania. En cambio, el emperador tiene jurisdicción universal. La iglesia romana, por devolución, derecho devolutivo, doctor. El derecho devolutivo, ¿qué significa? Cualquier asunto que no se pueda resolver a nivel local, se devuelve, o sea, se da la vuelta al derecho universal. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia de San Pedro y tiene una jurisdicción universal e inmediata, con palabras del Concilio Vaticano I de 1870. Universal e inmediata. Y el Papa puede intervenir en todas las iglesias nacionales, pero una iglesia nacional no puede intervenir en la iglesia universal, con autoridad no puede. Entonces, esa es una base jurídica que la iglesia siempre la ha creído y la ha sostenido. Vamos a ver otro episodio que está antes de la última cena. Nuestro Señor, perdón, después de la última cena, dice, traen espadas, y dice San Pedro, traemos 2 espadas. Esta teoría se discute. El padre Florentino va a decir, Monseñor, como que se está pasando la mano. Pero se interpreta tradicionalmente con ese aforismo jurídico de Cristo. Panta exucia el dotemoi, en Touranoca y en Tegueré, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y bauticen, y prediquen a toda criatura.
yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Toda autoridad en el cielo, pero también en la tierra. Porque aún el mismo Napoleón Bonaparte, que fue terrible enemigo de la iglesia, pero para su coronación tuvo que traer al Papa, prácticamente prisionero, a que lo hiciera emperador. Emperador es única y exclusivamente aquel que el Papa instituye. Carlomagno, el año 800, el Papa León IV lo instituye emperador de Occidente, porque es una potestad que tiene la Iglesia. Y la Santa Sede se reconoce a sí misma garante del derecho natural. Cualquier ley, de cualquier estado, por potentísimo que sea, si no corresponde a la ley natural, no vale, no vale. Te lo podrán imponer a la fuerza, pero no tiene valor esa ley. En conciencia no te obliga. La Iglesia se considera garante del derecho divino, derecho natural, garante, lo tenemos con Juan Pablo II, de la racionalidad, diríamos, del sentido común. Cuando el Papa en Ratisbona habla de los musulmanes, citando a un emperador de Bizancio, cuánta crueldad, cuánto dolor, cuánta miseria ha hecho el Islam, la religión de Mahoma en el mundo, y ningún Dios, con minúscula, puede ir contra la razón humana. Dios no está por encima de la razón humana. No que la razón lo pueda comprender totalmente, no. Simplemente que Dios no puede ir contra el sentido común. Y en el Islam va contra el sentido común. Terrible. Entonces, San Pedro es el continuador de Jesucristo, es su vicario, es el intérprete de la ley natural, el custodio de ese depósito divino y humano a la vez. Y tiene jurisdicción. La Santa Sede siempre lo ha reconocido. De hecho, muchos dicen, ¿por qué el nuncio apostólico en cualquier país es el decano del cuerpo diplomático? ¿Por qué? Por la antigüedad. No. Claro, decano se dice por antiguo, no, sino porque hay una superioridad intrínseca. Y eso es muy difícil entenderlo sin la fe, lógicamente. Pero históricamente es un hecho. Y contra los hechos no existen argumentos. Vi un platillo volador. Estás loco. Tomaste droga, lo que sea. Pero si ves el platillo volador y personas de color verde con 3 pies y 5 ojos y los ves y los tocas, ya no tienes dudas, ¿verdad? Contra los hechos no hay argumentos, no hay discusión, ¿verdad? El Papa es el árbitro, reconocido por las partes, si es que hay un acuerdo, pero normalmente, antiguamente, no había ningún acuerdo. No se necesitaba el acuerdo de las partes. Un ejemplo es Alejandro VI, Borgia, español, Borja, en español, su escudo es un toro, y él metió las corridas de toros en Roma, hombre, y ahora las quiere quitar aquí en Tijuana. Pero en fin, allá ustedes, allá ustedes. Las corridas de toros no son para todos, son para gente grande, Mi abuelo ponía la plaza, el Petatero, allá en Colima, y ahora se le robó Villa de Álvarez, ahora está allá. Pero los que saben algo de toros, ¿verdad? Mi abuelo era ese. Mi madre decía, hijo, no se comparan aquellas fiestas de San Felipe de Jesús. ¿Alguien me entiende? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien me entiende, no? El perfume, las flores, las mujeres adornadas con sus peinetas, al estilo español, hombre. Y esos toreros de entonces, que eran verdaderos toreros, Ahora todo es abajo. Antes había arriba también, ¿no? En fin, no hablemos, pero ahorita viene este hermoso de Mendoza, de lo poco bueno que queda, para que si alguien puede, yo no, pero aquí
celebro a Monseñor Tomás Guzmán, en paz descanse, que era el capellán del ruedo, ¿verdad? Y como su familia acaba de morir su hermana, y como a ellos les gusta, pues, arte taurino, ¿verdad? Bueno, Borja fue el árbitro entre España y Portugal, que se repartían el mundo en los descubrimientos. Inglaterra estaba muerta todavía, ¿no? Y dividió, y por eso Brasil perteneció a Portugal. El resto es de España, donde no se ponía el sol, y no se pone todavía. Porque si alguno de ustedes me dice no soy español, no te creo, a menos que me lo digas en totonaca, chichimeca, en náhuatl, o en apache, o en la lengua que tú quieras. Pero si me lo dices en español, eres español. Mezclado, como todos, pero eres español. Bueno, entonces, eso es el sumo pontífice, una autoridad, aún en cuestiones jurídicas temporales, siempre lo ha sido. Y hace unos años murió Otto de Habsburgo. Yo trabajé en Lourdes en 1970 con dos príncipes, Michel de Ligne y Rodolfo de Habsburgo. Son de la misma familia que nuestro emperador, nuestro segundo emperador, que fue Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? Y teóricamente, el año que entra, se va a cumplir un siglo de que fue asesinado el penúltimo heredero del Imperio Romano en Europa. Su hijo es un beato, fue beatificado por el Papa, está sepultado en las Islas Canarias, un santo. Su nieto es Otto de Habsburgo, que fue sepultado hace 4 años, hace 8 años, en Viena. Entonces, el Imperio Romano sigue viviente. La Iglesia lo sigue considerando, al menos en la dogmática jurídica. Existe el Imperio Romano donde quiera que es hoy, sábado, ¿qué día es hoy? 23 de abril. Donde se diga estamos en abril, es Imperio Romano, porque estás usando el calendario romano. Hay lugares en donde no se usa, países musulmanes, partes de China, pero la civilización es una sola y viene de civis, que significa ciudadano romano. La civilización es la que hizo la Iglesia Católica sobre las bases del pueblo romano, escogido por Dios. Y el que me diga, la civilización musulmana es una grande civilización, como premio lo vamos a mandar al Estado Islámico. Rapidito te mandamos para allá, ¿verdad? Si eso es lo que tú quieres. Es como los que hablaban del paraíso soviético en la época de Stalin. ¿Qué merecían? Mandarlos con Stalin, ¿verdad? A gozar su paraíso. No, la Iglesia es histórica, tiene los pies en la tierra. Bueno, hay una cadena, después de San Pedro sigue San Lino, San Pío, otros papas, todos mártires, todos santos, como San Pedro, que murió crucificado con los pies para arriba. Y llegamos con un papa problemático, Vigilio. Él no fue canonizado, es el primer papa que no está canonizado, porque estaban los testigos de Jehová de aquel tiempo, se llamaban arrianos. La herejía arriana es el judaísmo. Cristo es el Mesías, pero no es Dios. No es Dios. Fíjense la interpretación que dan algunos pensadores antiguos en la Edad Media, muy hermosa. ¿Por qué en el Magnificat, ese canto de las vísperas de la tarde, ese canto femenino, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo en mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava? Esto puede ser discutible, estamos aquí ante un patrólogo y yo me siento hasta humillado de hablar de esto, pero es algo nuevo para mí.
¿Cuál es la humildad de la Santísima Virgen María? Nos dicen ciertos padres de la Iglesia que San José y la Virgen estaban muy conscientes de que la sucesión, esa cadena que vemos en el capítulo 1 de San Mateo, capítulo 3 de San Lucas, llegaba hasta ellos como descendientes de David. Y la promesa del Génesis 49, no saldrá el cetro de la casa de David hasta que llegue el Mesías, el Salvador del mundo. Les correspondía a ellos. Y por humildad prometieron castidad, vivir como San José y la Virgen, como hermano y hermana, no conocer varón. Es la respuesta misteriosa, enigmática, que le dice la Virgen al arcángel San Gabriel. No conozco varón, es decir, no voy a tener relaciones sexuales con San José, nunca, porque eso se lo prometieron a Dios. Y ahí está la humildad, para que otros fueran los papás del Mesías, considerado el Mesías como hijo de hombre y mujer, como descendiente de David según la carne, en todo el sentido pleno, valga la tautología. Y Dios supera infinitamente, por obra del Espíritu Santo. No es hijo de San José, únicamente de María, únicamente. Entonces, eso que encontramos en los testigos de Jehová de ahora, en los mormones, en todas las sectas que niegan la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, sí, es el Salvador, sí, es un gran profeta, sí, es el más grande de los hijos de los hombres, sí, pero no es Dios. Eso es la creencia de los judíos. Los judíos eso lo dicen. Aún los judíos cristianos, Yo tuve ocasión de estar con varios de ellos acá en Dallas, Texas, y hablar con ellos más o menos dogmáticamente. Aceptan a Jesucristo como Mesías, pero no como Dios, no como Dios. Y en cambio la fe nuestra es: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una fe que se fue enucleando a través de los concilios ecuménicos. Y el primer concilio ecuménico fue el de Nicea, año 325, en que se dice homoousios en griego, de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, consustancial al Padre. Y el campeón allí no fue el Papa, no. El Papa ahí está en segundo plano, no figura. El campeón es un diácono de la iglesia de Alejandría que se llama San Atanasio. Lucha tremendamente. Después es obispo de Alejandría y sufrirá toda su vida destierros, prisiones, estará oculto en una cisterna por cerca de un año. Es un mártir en vida. Él es el que defendió la ortodoxia. En otro tiempo, pero un padre de la iglesia dice: ingenuit orbis et visus est Arianus esse. Gimió el orbe cuando se vio que todos los obispos eran testigos de Jehová de aquel tiempo, con el emperador a la cabeza, y hubo persecuciones de muerte contra los cristianos ortodoxos. Ahí el Papa no figura. Figura ese campeón de la fe, un santo, San Atanasio. El Papa Vigilio viene después y tiene la imprudencia, históricamente así se puede decir, de aprobar un concilio de obispos, un sínodo de obispos que condenó a Atanasio, y por eso no se le canonizó en el modo como se canonizaba en aquellos tiempos, por consenso del pueblo de Dios. Es el primer santo, perdón, el primer papa que no es santo, Vigilio. Sigue la cadena de obispos, santos casi todos, mártires muchos de ellos, hasta que llegamos a San Silvestre en tiempos de Constantino, ¿verdad? Perdón, aquí invertí, San Silvestre es antes, ¿no? Un grande papa,
un grande papa que supo hacer de esa libertad de los cristianos un renacer de la iglesia, un florecer de la iglesia. Después vienen épocas aciagas. Roma, que había sido construida por los emperadores, primero de ladrillo, la quemó Nerón y la hizo de mármol, con obras, entre ellas la más antigua, la Cloaca Máxima. Cloaca, pues ¿qué creen que es? El desagüe. Porque Roma fue fundada en pantanos, rodeada de agua, como la Gran Tenochtitlán. ¿Por qué creen que era? Por defenderse de los enemigos. Entonces fue siempre un lugar malsano, con muchos mosquitos, que en Italia le decían malaria, el aire malo, malearia. Y había que cerrar las ventanas porque venía el aire malo, no, venían los mosquitos que te daban la fiebre, ¿verdad? Entonces, Roma quedó desierta, un cúmulo de ruinas, y hubo otra capital de Roma, que fue la ciudad de Ravenna, que tenía puerto. Ravenna, sede de diríamos, el rey de Roma, el emperador de Occidente. Allí llega Atila y la conquista después de 3 años de asedio. Y la ciudad de Roma está indefensa. Vamos a encontrar un grande papa, San León Magno, el grande, que con su sola presencia hace que Atila se retire. Hay una película muy hermosa, Atila frente a Roma. Es un misterio de la historia, nadie se lo explica. ¿Cómo? Delante de un viejecito canoso, aquel guerrero cuyo caballo donde pisaba no volvían a hacer la hierba, Atila de los hunos se retiró. Y después viene Teodorico, que será ahora por los lombardos, y también, ¿verdad?, se retira. Roma está sin ninguna importancia, pero hay un apellido entre nosotros: Romero, Romo, Romeo, apellido que indica que un antepasado tuyo hizo una romería. ¿Qué son las romerías? En Tecate, padre, había la romería. ¿Qué significa? Una kermés grande. Porque cuando regresaban esos peregrinos que iban a pie de limosna, que llevaban una concha para pedir la limosna y para tomar agua con esa, y que la gente les daba posada. Una obra de misericordia es dar posada al peregrino. Y en la antigüedad, las puertas de las casas, la gente dormía arriba, en el segundo piso. A ver, si guarden silencio, A ver, todo, silencio, silencio. Todo se puede con señas, Recuerden, los monjes inventaron el lenguaje de los sordomudos, porque no hablaban, Para decir leche hacían así, para decir agua así, para decir frijoles así, pum, 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 Sabrá Dios cuántas señas, ¿verdad? Así bonita, Vamos pues, porque me quitan la idea. Dar posada al peregrino. La puerta de la planta baja se dividía en dos. Por ahí verán en las películas. Se abre la de arriba, está cerrada para que no entren los animales. Y se dejaba abierta la casa en la noche. Y se dejaba el fuego en el fogón. Ese fuego nunca se apagaba. Es el fuego santo del sábado santo en la noche, que la gente se llevaba esa vela. Y como había habido ayuno el jueves santo, el viernes santo y el sábado santo, y habían limpiado toda la casa, entonces se encendía el hogar. Así se llama la casa, hogar, porque está la hoguera, y así se cocinaba todo el año. Se dejaba un poco de agua, un poco de pan y sal. Y los peregrinos del camino de Santiago de Compostela, los romeros que iban a la ciudad de Roma, ahí se alojaban en la noche, comían un poquito y se iban tempranito antes de que saliera el sol a hacer su viaje de penitencia. Entonces la gente iba a Roma, sí, pero no a ver al Papa. El Papa era pues como un conde, un duque, un marqués, un señor feudal, un guerrero, que también era obispo de Roma. Pero la gente no iba a ver al Papa. Iba al sepulcro de San Pedro y San Pablo. Esa es la verdad. La figura del Papa, como la conocemos ahora, es muy posterior.
Se inicia con Gregorio VII, que fue un papa reformador de la iglesia, que puso el emperador de rodillas en Canosa, que excomulgó al emperador, que quitó a todos los señores feudales y al pueblo el juramento de obediencia al emperador y lo obligó a que pidiera perdón. Lo hizo de mentiritas. Muere San Gregorio VII desterrado, pero defendió la libertad de la iglesia. Que no son ustedes los laicos los que ponen obispos o el papa. No son ustedes los que mandan en la iglesia. Ustedes mandan sus hijos a la iglesia. Yo le decía al padre, a ver si hacemos una jornada, inviten muchachas para que sean religiosas. Dios toma carne de tu carne, hueso de tus huesos para ser sacerdotes. Como yo vengo de una familia tijuanense, el padre viene de una familia tijuanense, el padre también florentino, somos familias de aquí de Tijuana. Yo conocí a los papás del padre Florentino, su hermana es compañera de una de mis hermanas, ¿no? Al padre, su abuelito de él fue mi maestro de inglés, del padre Armando, su abuelito fue mi maestro de inglés. Y como que no, los recuerdo. Somos familias normales de aquí de Tijuana y Dios toma a sus hijos. Pero eso no significa que tú mandas en la iglesia, no, señor. Ese principio fue el inicio de que los sumos pontífices fueran independientes. Pero antes de eso se ocuparon las armas, porque en tiempos de bárbaros y de salvajes la iglesia tenía que defender su libertad y era necesario que el papa fuera también general, que fuera un conductor de ejércitos, porque era de vida o muerte, como ahorita con los musulmanes. Ya amenazaron que van a atacar a Roma, ¿sí o no? Sí. Y como dicen a todos nosotros, ¿cómo nos llaman? Cruzados, es decir, cristianos por la cruz. Y es un odio a muerte. Por eso hay moros en la costa, sí hay. ¿Ves moros con tranchete? Sí, señor. Y moros y cristianos coman mucho, son frijoles con arroz blanco, moros y cristianos. Bueno, entonces vamos adelante en la historia. Los musulmanes conquistan todo lo que es ahora Arabia Saudita, Egipto, el norte de España, conquistan Persia, mitad de la India, todo Pakistán, se meten en las estepas de Rusia, llegan hasta China, a Mongolia, y los transforman en musulmanes. Y ya más cerca de nosotros llegan a Turquía y amenazan. La fiesta del 12 de septiembre, el santo nombre de María, es por la victoria de los cristianos en Viena, la capital de Austria, contra los musulmanes. Y de ahí nacen los cuernitos, que se toman con café. ¿Por qué? Porque los cristianos ganaron. Sobieski, ese hombre que no era noble, pero que mostró su nobleza más que todos los demás disque nobles, cobardes y miedosos que no pudieron defender a Viena. Él capturó el campamento de los musulmanes y estaban quemando unos costales llenos de una semillita que nadie conocía en Europa, el café. Y comenzó un perfume tan rico cuando queman el café. Y un esclavo dijo, no lo quemen, no lo quemen, eso es una riqueza. Y les enseñó a hacer el café, café turco, café mocha, el café italiano de ahora, ¿verdad? Y como una victoria contra la media luna, por eso los cuernitos, no son cuernitos, son medias lunas. Y en inglés se dice croissant, luna que crece, creciente. Y se comieron, se inventaron para decir, ganamos contra los musulmanes. Entonces, y estamos hablando de 1600 y pico. La fiesta del Santo Rosario es 1572, un papa dominico, San Pío V, que los dominicos usan, pues como Fray Martín de Porres, traen un escapulario negro, pero abajo traen una sotana blanca. Y de ahí el Papa siempre usa ya la sotana blanca. Y dicen que fue a ver al Papa. Yo estaba allá cuando fue a verlo. No sé si Padre Florentino, ¿tú estabas ahí? No, ya fue un poquito antes de que tú llegaras. Y dicen que llegó allí y el Vaticano, pues, lujosísimo, de puros mármoles, ¿no? Y se dio un resbalón, ¡pácate!
Y llegó el Papa y le dice, buonasera, significa buenas tardes, ¿no? Sí, dice, muy buenas eran. Dice. Y luego dicen que después de la reunión, y dicen que después de la audiencia con el Papa, todo el mundo, hasta los señores obispos, andaban con guayaberas, todo el mundo, ¿no? Y entonces llegó él con guayabera y vio al Papa. Y ya que se fueron todos, le dicen, oiga, señor Papa, dígame, ¿dónde compra usted esas guayaberas tan largas? Bueno, entonces, volvamos un poquitito. El Papa se viste de blanco por un santo, San Pío V, que es el que ganó con el rosario la batalla de Lepanto, donde estuvo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, donde Miguel de Cervantes Saavedra perdió un brazo, el manco de Lepanto, ¿verdad? Y fue una guerra a muerte contra los musulmanes, que invadían por todas partes, y siguieron hasta que el año de 1902 Estados Unidos invadió la primera invasión de los Marines, que están aquí en Coronado, que donde se entrenan aquí los marinos americanos, ¿verdad? Y invadieron Trípoli y mataron ahí a todos y se acabaron los piratas, porque eran moros en la costa, que secuestraban mujeres y niños para venderlos como esclavos, y es lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, no nos conviene a nosotros. El papado fue adquiriendo renombre. Llegamos a grandes papas como Pío IX con el Sílabo, que es una recopilación de todos los escritos que hizo para condenar los errores. Luego tenemos León XIII con la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia. San Pío X con la batalla contra las herejías del modernismo, con la Sagrada Comunión para los niños, y eso es vigente. El niño tiene obligación de comulgar y de confesarse. ¿Cuándo comienza la obligación? Oigan, los sacerdotes, no se vayan a enojar, es el Papa que habla. 1910, agosto de 1910, el Papa dice y manda condenar a los obispos que no obedezcan. El niño, al llegar al uso de razón, es suficiente que conozca que existe Dios, de alguna manera que conozca que Dios se hizo hombre, que Dios va a castigar a los malos y premiar a los buenos, y que distinga el pan natural, esta galletita que está aquí tan rica, del pan eucarístico, y ya puede hacer la primera comunión. Roma locuta, causa finita. Esa es la definición. Y estamos obligados, porque a ese niño le obliga a comulgar por Pascua proliga, le obliga a confesarse a lo menos una vez al año, desde que tiene el uso de razón, y ningún obispo obedece, ningún sacerdote obedece. Esa es la mera verdad, mucho menos los catequistas. Y nadie sabe. Yo le pregunté a una gran personalidad eclesiástica, ¿es por ignorancia o es por maldad? Yo pienso que es por maldad. Y él me dice, no, es por ignorancia. Pero pues ya no la tienes. Y sigue haciendo lo mismo. Entonces es maldad. En fin, el que entienda, entienda, y el que no, nomás ríase, como si hubiera entendido. Entonces, chicos, el Papa tiene un prestigio. Viene Benedicto XVI, le toca la Primera Guerra Mundial, promulga el Código de Derecho Canónico de 1917. Luego viene Pío XI, que le tocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, oponerse al comunismo, oponerse al nazismo. Pío XII, una personalidad indiscutible. Luego, los papas ya de nuestra edad, Pablo VI, Juan Pablo I, a ellos me tocó el honor de conocerlos. A Juan Pablo I lo conocí en su diócesis de Vittorio Veneto, en el norte de Italia. Conocí a su hermano, a su cuñada, y era un hombre de Dios, patriarca de Venecia, y lástima que no aposté, pero cuando andaban que iban a elegir al nuevo papa, estaban los obispos de Hermosillo, Monseñor Quintero, estaba Monseñor Posadas y otros obispos, y yo pues no aposté nada, y le dije, va a salir el patriarca de Venecia, Albino Luciani. Todos decían, no, va a salir este, y les gané a todos, pero no aposté nada, ¿verdad? Después Juan Pablo II, santo que todos conocieron, 5 veces vino a México. Luego Benedicto XVI, que sigue siendo papa emérito, pero es papa.
y luego ahora Francisco, de quien dice que voy a hablar porque ya no se me fue mucho tiempo, pero voy a hablar, ¿no? Entonces, ese es el prólogo, grandes papas. El problema es con el Papa Francisco, hijo de italiano o no, pues sí, él no tiene sangre española, no tiene sangre indígena, es italiano puro, diríamos, nacido en Argentina. Es un papa que ha ganado la simpatía de todo el mundo. Dedica mucho tiempo a pasearse en el Papa Móvil en la plaza de San Pedro, mucho más que los demás, trata de saludar a todos los... El Papa ahí saludó a todos los migrantes que pudo. Él tiene un esfuerzo por ir, y cuando regañó a los obispos mexicanos que, pues, un amigo mío, ahora es de la Abad de Guadalupe, estaba riéndose a carcajadas y la televisión lo sacaba. Los obispos enojados, pero ¿qué les decía? Salgan afuera, vayan a los barrios, visiten a los marginados, cánsense más. Eso es lo que les digo, aparte de otras cosas, ¿no? Y yo creo que muy bien dices, es el Papa renovador en unos aspectos que no nos gustan. Obispos de aeropuerto, obispos que viven como príncipes, y quitó a un alemán que vivía como rey, ¿verdad? Es un papa que cuando consagró los santos óleos el Jueves Santo, el primer año de su pontificado, les dijo a los sacerdotes, a ver cómo andan ustedes, sáquenlos de la sacristía, traigan el óleo de los enfermos, de la confirmación, del bautismo en su bolsa. ¿Para qué? Para que vayan a todas partes. Es un papa, en ciertas cosas nos deja sorprendido. Acaba de recibir al superior general de los lefebristas. Para el año santo les dio facultades pontificias a todos los sacerdotes lefebristas del mundo para que perdonen pecados reservados a la Santa Sede. Pero si el Papa no va con la liturgia en latín, con la liturgia conservadora, yo, con el permiso del señor arzobispo Rafael Romo Muñoz, aquí abajo, celebro la misa en latín. Claro, la lectura es en español, la predicación en español, muchísimos cantos en español, pero es con el documento que el Papa Benedicto XVI dijo que nunca había sido prohibida la misa en latín. Y yo, el padre me conoce, desde entonces, aquellos años, hace casi ya 20 y tantos años, yo celebro la misa en latín con mis monjitas, ahora con el pueblo también. Entonces, el Papa, ¿cómo es que acercó a los más tradicionalistas de la Iglesia? Quiere decir que no es un Papa progresista. Pues fíjate que no. Lo que tiene el Papa es que no quiere el descarte. Descarte, hombre, che, es una palabra argentina que significa el desperdicio, la basura. Descartar viene de carta, de papel, un vaso de papel, un plato de cartón. Se usa y luego ¿qué? Se tira a la basura. Y así dice a los ancianos y a los niños, a los enfermos. El mundo de hoy los descarta. Entonces el Papa ve cómo el ecumenismo es con todas las religiones y sectas, menos con los lefebristas. Y no, el Papa fue con los lefebristas. Eso es una cosa que nos enseña. Recuerdo mucho cómo el Papa, llegando, luego dijo en Italia una frase en italiano: troppe chiese chiuse, 2 veces lo dijo. Demasiadas iglesias cerradas. Abran la iglesia, que esté abierta todo el día. Y nadie le hizo caso. Sí, sí. Y el Papa va a las cárceles, a los hospitales, dándonos el ejemplo. No lo sigo el ejemplo. Miren, él predica parado siempre. Y yo, perdónenme, padrecitos, pero pues, hay un privilegio antiguo. Los doctores en teología por Universidad Pontificia podemos predicar sentados. Es el único sacerdote que puede predicarse. Yo me siento muy a gusto, ¿verdad? Pero admiro al Papa parado, de pie, cansadísimo. Es un Papa que trae medio pulmón desarmado y sigue. Es un Papa admirable en muchos aspectos, mis hermanos. El Papa tiene 4 documentos mayores. Una encíclica que pues, es sobre el medio ambiente. Laudato Si.
son palabras del cántico de San Francisco. Alabado sea Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Tierra, por el hermano Lobo, ¿verdad? Y habla pues de todos los aspectos, hasta del aire acondicionado. Lógicamente es el tema del discurso que dio ante las Naciones Unidas cuando vino a Estados Unidos. Y ha sido muy criticado en que el Papa se mete en lo que no le corresponde. Yo creo que a todos nos corresponde que cuidemos la creación y no hay que exagerar. Ahí no hay tanto problema. Anteriormente a eso hizo una exhortación apostólica o carta apostólica junto con el Papa Benedicto XVI, citando muchos autores alemanes. Esa carta la hizo el Papa Benedicto y el Papa Francisco la publicó, ¿verdad? Y habla de temas muy interesantes, pero que no son controvertidos. Viene la otra carta, que se llama Evangelii Gaudium, en la cual toca como un repaso. Sus cartas son volúmenes, casi 300 páginas, son libronones que lo más seguro nadie los va a leer. ¿Quién ha leído uno de esos 4 documentos? Levante la mano. Bueno, profesor, me da gusto, ok. Pero sí, yo los he leído los 4 y sí, dices, es todo un tratado, trata de todo y de algo más. De omnibus rebus et aliquibus alis, ¿verdad? Entonces, se difunde su doctrina, una catequesis. Acuérdense que el Papa Francisco predica diariamente, todos los días da un sermoncito que se transmite y que a veces ha desconcertado un poquitito, pues es lógico. Él es como párroco, como obispo, tiene todo el derecho de hablar diario, ¿verdad? Pero claro, no son definiciones dogmáticas ex cátedra que pronuncia para definir una doctrina de la Iglesia con la pena de excomunicación para todo aquel que no la reciba. No, no estamos a esa altura. Tampoco es magisterio ordinario del Papa en el sentido tradicional de la Iglesia, no. Es la homilía. En griego el verbo homileo significa conversación. Es la plática de un papá con sus hijos. El Papa no quiso vivir en el apartamento papal, porque apartamiento significa apartarse. Y él dice, yo quiero terminar con el psiquiatra, ¿verdad? Y vive en la casa donde están, en un hotel de los cardenales y todos, ¿verdad? Entonces, el Papa tiene esas predicaciones diarias que no nos obligan en conciencia, sino en la medida que reflejen la doctrina de la Iglesia. Pero bien pudiera decir algunas cosas impromptu, exabrupto, es decir, por espontaneidad se le sale por ahí, como a todos a veces. A mí se le sale cada rato disparates, como ese de Buenasera, ¿verdad? O de dónde compró la guayabera tan larga. Y eso, pues eso no es magisterio pontificio ni nada de eso. Tiene su nombre como todos nosotros. Y tiene derecho de explayarse y de decirlas. Comprendamos, comprendamos. Es una persona humana. Hay otras cosas. Hoy entramos a lo grave, Por ejemplo, los gustos. Oye, Che, si él dice vos y yo digo ustedes, pues no tiene nada que ver. En Argentina se usa vos, ¿o no? Sí. Otro problemón. Viniendo de Filipinas, otra vez en la conferencia de prensa en el avión, no se multipliquen como conejos. Mi mamá, mi papá, somos 11 hermanos, doctora, usted sabe, ¿verdad? Y yo sentí luego, ¡ay! Y en ese momento estaba yo traduciendo aquí en San Diego una reunión de 75 obispos y había 4 cardenales y a mí me toca traducir, llevo ya 30 años haciendo ese trabajo. Y el que estaba dándonos la conferencia, pues dice, nosotros somos 12 hermanos, un australiano. Y luego la siguiente conferencista de Guatemala, son 14 hermanos, ¿no? Y ahí puso una conejita, mi mamá puso ahí, ¿verdad? Pero el Papa luego dijo,
alabanzas a las familias numerosas. Y es una manera de hablar bien dicha, entendámoslo. Habla de los papás irresponsables, de un borrachales, que no mantiene a sus hijos, y embaraza a la mujer, y embaraza a la mujer, y embaraza a la mujer. Eso es ser irresponsable, si la Iglesia siempre lo ha dicho, y eso se debe interpretar bien. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice: debemos salvar la proposición del prójimo. Piensa bien y acertarás. No, ¿qué dicen ustedes? Piensa mal y acertarás. Te equivocas, piensa bien, interpreta bien lo que dijo el Papa. No le jales para tu lado, no saques el agua a tu molino, porque eso Dios te va a condenar a ti. Y el Papa no lo dijo en ese sentido. 2. Tercera, los divorciados vueltos a casar. Esta es la más dura, pueden recibir la Sagrada Comunión. En México decimos: los divorciados vueltos a rejuntar. Una cosa es casarse, otra cosa es rejuntarse. Según el civil es casarse, no. Según el civil es rejuntarse, amancebarse. Por más que las leyes del mundo quieran llamarle matrimonio, matrimonio es un sacramento y es el santo matrimonio, Ciro. El Papa siempre ha dicho: refiéranse al catecismo de la Iglesia Católica. Y al decir, refiéranse a la conferencia que dio el cardenal Schönbrunn, arzobispo de Viena, da la casualidad que él es el que redactó el catecismo de la Iglesia Católica en la casa de Urs von Balthasar. Aquí está el padre Chegoyen en Tijuana, que conoce perfectamente, estuvo ahí varios años en esa casa donde se estaba elaborando el catecismo de la Iglesia Católica, que ahí dice clarísimo: los que están en adulterio no pueden comulgar, porque están en pecado mortal. Siempre ha habido los primeros auxilios. Si una persona que está en pecado mortal por estar en adulterio quiere comulgar, hoy en la tarde ya puede comulgar. ¿Qué es lo que te pide la Iglesia? Que no tenga relaciones sexuales. Segundo, que si se pueden separar, se separen. Muchas veces no se pueden ya separar. Dice el Papa, lo dice, por la salud de uno de ellos, que necesita cuidado del otro. Otras veces por los hijos. No se puede separar. Tercero, que hayas hecho la lucha de que el primer matrimonio se estudiara. A mí me tocó, con muchos sacrificios, el Papa lo sabe, fundar el tribunal eclesiástico aquí en Tijuana, para esos casos donde realmente no hubo matrimonio. Fui casado por la Iglesia, pero mi esposa era americana. Yo me casé para que me emigró, me separé de ella. ¿Es válido el matrimonio? No. Hay una simulación total. Cuando se casan y no quieren tener hijos, uno de ellos, no quiero y no quiero nunca, ese matrimonio es inválido, aunque le haya casado el Papa, no vale. Cuando uno se casa y dice: yo puedo seguir teniendo la otra mujer que tenía antes de casarme y puedo ser libre de tener todas las mujeres que quiera, ¿es válido el matrimonio? No es válido. Cuando uno se casa y pues me caso por un tiempo, y cuando haya dificultades me separo, ese matrimonio no es válido. Porque el matrimonio tiene 3 bienes: el bien de la prole, el bien de la fidelidad y el bien de la perpetuidad. Eso se llaman simulaciones o exclusiones. Si está loca una persona, pues aunque parezca muy normal, pero está loca, ese matrimonio no es válido. Y hay personas de tal manera inmaduras. Entonces, pues yo no me meto a juzgar, simplemente digo, hay casos en que el matrimonio es inválido. Y en esos casos se pueden volver a casar, siempre y cuando haya una sentencia del tribunal respectivo que diga: aquí nunca existió matrimonio, y lo compruebes, ¿verdad? Hay casos también, falta de forma. Mucho cuidado, hay que entender las cosas a fondo. Entonces el Papa dice: hay un remedio para los que están rejuntados en adulterio. El Papa nunca menciona la palabra adulterio en este documento, para no ofender, porque sí, decirte: eres una adúltera, muy fuerte, ¿verdad? Es más bonito decir: es un divorciado vuelto a casar. Ah, qué bonito se siente. Pero estás en pecado mortal y te vas a ir al infierno, de todos modos, porque sigues pecando.
El año de la misericordia va junto con el año de la penitencia, el año del arrepentimiento, el año de la conversión. Tienes que arrepentirte, tienes que dejar de pecar. De niño yo aprendí aquí el catecismo en Tijuana. Para que se nos perdonen los pecados se ocupan 5 cosas: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y primera penitencia. Vino a confesarse con el padre Armando, un rancherito. Padre Armando, me acuso, me robé 4 o 5 vacas. Bueno, ¿cuántas fueron? 4 o 5. Póngale 5, padre. Si falta, ahorita me robo la otra. Pues bien, ese no tiene propósito de enmienda. Ese no se quiere corregir. Les pregunto, ¿se le perdonan los pecados? No, porque va a seguir pecando. No, así es que lo castiga ese rancherito. Bueno, entonces, hijos, entendamos bien al Papa Francisco. Sí, alguien lo más duro. En una nota al pie de página, no sé si la vio, ¿verdad? Ahí dice el Papa, bueno, el párrafo, ¿verdad? Dice: ojalá pudiera yo darles normas precisas, exactas, pero a veces no se puede. Y hay que atenernos un poquito en la aplicación de los principios generales a los diferentes países, a las normas que den las conferencias de los obispos, a las circunstancias prácticas. Y en la notita dice: en ciertos casos pues ya verá la conciencia. Y tiene una afirmación: no podemos sustituir la conciencia de los principios generales de la moral. El padre estudió teología moral, su compañero fue el director del Centro Nacional de Bioética de todo Estados Unidos, el padre Smith, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Aquel americano era tu compañero allá en Roma. Bueno, entonces, hijos, no se puede aprobar la moral de situaciones. Es que en esta situación esto no es pecado, en otra situación sí es pecado. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y ahí sí, hijos, viene principio general. No es una excusa lo que diga el Papa. Puede ser el Papa Borgia de los Toros, puede ser el Papa Vigilio en tiempos de San Atanasio, puede ser cualquier Papa. Si lo que dice no va de acuerdo a lo que tú aprendiste, en cosas graves, en cosas de moral, en cosas de fe, se aplica lo que San Pablo les dice a los colosenses. Y con eso termino. Qué atentos están, qué vamos. Dice San Pablo: aunque venga un ángel del cielo a predicarles algo distinto de lo que ustedes recibieron de nosotros, no le hagan caso. Y punto final. El que entendió, entendió. El que no, sígase haciendo tonto. Gracias por su atención.